algunas modificaciones que se han hecho, algunos artículos, y vamos a tratar de ponernos al día ahí, pero el día de hoy pues va a ser estrictamente a tratar, digamos, el tema de lo que es el decreto 6886, que es la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. Entonces, sean bienvenidos todos y vamos a dar inicio pues a nuestra clase, esperando que sea de mucha bendición y de mucho fruto, digamos, el contenido para la presente semana. Entonces, si usted tiene a la mano por ahí su decreto 6886 y quiere irlo leyendo, pues sería bueno que lo tuviera ahí a la mano. Además, pueden descargarlo directamente de la página del Congreso de la República. Solo buscan decreto 6886 y les estará cargando, y ustedes pueden ahí también pues descargarlo, ¿verdad? Ahora, el día de hoy les llegará el enlace de Drive, con las disculpas de que por la cantidad de compañeros que son, entonces no he podido terminar con la cuestión de hacer mi base de datos, pero ya casi voy terminando, y ahora sí, pues al terminar esta clase, ustedes van a tener en su correo institucional, van a tener lo que son las leyes que hemos estado manejando, van a tener las pizarras que trabajamos semana a semana, ¿verdad? Y también van a tener el programa del curso que está por ahí, ¿verdad? Solamente recordándoles que nosotros asignamos 2 tareas al semestre, ¿verdad? Y ustedes pues tienen que elaborarlas como parte de su texto paralelo. Eso es lo que les quería indicar, ya que algunos pues han tenido la duda de que en el programa indica texto paralelo, ¿verdad? Pero cómo se está manejando. Entonces, por eso se les están haciendo llegar 2 tareas semestrales que son el equivalente, digamos, a la entrega del texto paralelo. Muy bien, dicho eso, entonces, vamos a dar inicio a nuestra tercera semana, ya hoy 30 de julio, ya el tiempo va avanzando bastante, y entonces les presento nuestra pantalla de trabajo. Bueno, entonces ya en el sábado anterior estuvimos haciendo algunos análisis o algún estudio de las leyes relacionadas al ambiente, ¿verdad? Lo que es lo que denominamos el marco legal. Ahora pues tenemos un tema diferente, solamente vamos a tener un punto, ¿verdad? Que sería la tercera semana, y pues es la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, decreto 6886. Vamos a ver cómo está dividido, y vamos a hacer unos pequeños análisis ahí de cómo se encuentra nuestra Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. Hay algunas terminologías que son algo antiguas, pero ustedes las van a ir actualizando a medida de que vayamos avanzando. Se van a dar cuenta, digamos, de que ya no existe la CONAMA, que era la Comisión Nacional de Medio Ambiente, como ya se los he mencionado en otra de las clases, y que ahora pues ya tenemos al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, ¿verdad? Sin embargo, pues nuestro programa trae el análisis de esta ley, ¿verdad? Entonces vamos a ir desglosando nuestro programa, y les pido por favor de que tengan ahí a la mano su decreto 6886, y si no, pues yo voy a ir colocando por acá algunas divisiones de este decreto, y las vamos a ir leyendo, y también haciendo un breve análisis, digamos, del decreto. Muy bien, bienvenidos entonces. Como siempre, pues tengo, aparte del objetivo de clase que ustedes ven en la clase, en la proyección semanal, entonces tengo 2 objetivos, digamos, o 3 objetivos, digamos, que quiero llevar a cabo. Bueno, un objetivo general es que podamos conocer, digamos, uno lo va haciendo
cada vez que lo lee, ¿verdad? Pero, digamos, conocer a fondo los diferentes capítulos del decreto 6886 sobre la protección y mejoramiento del medio ambiente. Sería, digamos, como nuestro objetivo general, pero podríamos tener algunos específicos, ¿verdad? Conocer los principios sobre los que se fundamenta, digamos, este decreto, ¿verdad? Conocer las razones, digamos, por las cuales fue creado. Otro, podríamos mencionar, digamos, cuáles son los objetivos o entender los objetivos sobre la formulación de esta ley, ¿verdad? Y poder así, de alguna manera, identificar, digamos, los ejes sobre los cuales trabaja esta ley, ¿verdad? Y pues, al final, pues, conocer, ¿verdad?, la entidad encargada para velar que esta ley se cumpla, ¿verdad? Entonces, como les he dicho, pues ya la CONAMA ya no existe, ahora pues está la Comisión Nacional, no, perdón, la CONAMA ya no existe, ahora está el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Entonces a él vamos a estar haciendo mención, aunque nuestra ley, el acuerdo, este decreto 6886, pues va a estar mencionando, ¿verdad?, la CONAMA, y siempre hay muchas partes en las que va a estar pues mencionando la CONAMA. Entonces vamos a abrir nuestro decreto 6886 y vamos a ir viendo pues cómo se encuentra dividido actualmente. He conseguido alguno que tiene algunas referencias a lo que es las actualizaciones que ha sufrido este decreto 6886. Entonces ustedes van a ir viendo ahí algunas referencias, y si ustedes gustan pues pueden irlas anotando para ir revisando, digamos, en qué paró, digamos, la actualización. Pues pueden irlas anotando. También en la página del Congreso de la República aparecen pues las actualizaciones, ¿verdad?, que ha tenido este decreto, y también algunas iniciativas de ley que se tienen para poder cambiar algunos artículos, digamos, de este decreto, ¿verdad?, que quizá ya están muy antiguos, ¿verdad? Entonces se requiere, digamos, de una actualización, digamos, para poder seguir adelante en la cuestión de construcción de algún proyecto, obra, industria, ¿verdad?, que se necesite, digamos, para seguir adelante en el tema de la industria, ¿verdad? Bueno, entonces espero que ya tengan por ahí su decreto. Vamos a dar inicio. Voy a compartirles aquí la pantalla. Voy a dejar de presentar un momentito aquí y voy a presentar el decreto 6886. Muy bien. Recuérdense que es importante leer los considerandos, porque en ellos podemos observar nosotros la base en la que se fundamenta, digamos, este decreto, así como las otras leyes, acuerdos gubernativos y decretos. Pues es importante que nosotros tomemos un momento para poder enterarnos de los considerandos, ¿verdad?, por qué fue elaborado. Hay algunas razones, digamos, en las que se fundamentan, incluso vienen las leyes en las que está fundamentado. Entonces les animo siempre a leer los considerandos, ¿verdad? Bien, vamos a ir viendo y vamos a ir analizando, vamos a ir viendo cómo está dividido. Entonces dice, considerando que la protección y mejoramiento del medio ambiente y los recursos naturales y culturales es fundamental para el logro de un desarrollo social y económico del país de manera sostenida. Entonces ahí aparece el primer, digamos, la primera parte, ¿verdad?, que nos habla, digamos, de la sostenibilidad.
Entonces, uno de los temas o ejes fundamentales, digamos, que se ha abordado es precisamente la sostenibilidad de los recursos naturales, ¿verdad? Porque recordarán ustedes que hay dos frases eh, muy utilizadas, digamos, en lo que es digamos, la jerga ambiental, ¿verdad? Lo que es la sostenibilidad y lo que es la sustentabilidad, ¿verdad? Entonces va más enfocado a la palabra sostenibilidad, ¿verdad? Que nosotros podamos hacer uso de esos recursos, pero que también no afectemos, digamos, a las futuras generaciones, ¿verdad? Entonces ahí va enfocado un poquito lo que es la sostenibilidad, ¿no? Entonces por eso en el primer considerando, pues se nos habla específicamente de ese tema. Veamos el segundo considerando, que Guatemala aceptó la declaratoria de principios de las resoluciones de la histórica Conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Estocolmo, Suecia, en el año de 1972, y en tal virtud debe integrarse a los programas mundiales para la protección y mejoramiento del ambiente y la calidad de vida en lo que a su parte territorial corresponde. Entonces, esta declaración de Estocolmo o esta reunión, digamos, en el año 72, Guatemala pues aceptó esa declaratoria. Entonces, por ahí también pues hay que buscar en la historia o ir a esta declaratoria de las Naciones Unidas para conocer un poquito el trasfondo de lo que Guatemala aceptó, ¿verdad? Bueno, considerando que en ausencia de un marco jurídico institucional que permita normar, asesorar, coordinar y aplicar la política nacional y las acciones tendientes a la prevención del deterioro ecológico y mejoramiento del medio ambiente, se hace necesario emitir el correspondiente instrumento legal especial y crear una entidad específica para el logro de estos propósitos. Entonces aquí importante, ¿verdad? Porque antiguamente pues los recursos naturales eran aprovechados desmedidamente, ¿verdad? Tratando de, por así decirlo, de determinarse los recursos, ¿verdad? O adueñarse en algunos casos de los recursos, ¿verdad? Entonces, precisamente por eso el carácter de esta ley nace, ¿verdad? Porque nace con el fin de la protección y el mejoramiento, ¿verdad? Entonces, la protección y el mejoramiento del medio ambiente, digamos, y los recursos naturales, y además también los culturales, pues acuérdense que es fundamental para el logro del desarrollo social y económico del país, ¿verdad? Sin embargo, si va a haber desarrollo económico y desarrollo social, también tenemos que pensar nuevamente en la sostenibilidad, ¿verdad? Y no solamente pensar en el presente, sino también el de las futuras generaciones, ¿verdad? Entonces, tener mucho cuidado con esa temática, ¿verdad? Por eso, entonces, es necesario la creación, digamos, como dice al final ahí el considerando, de instituciones que coordinen y que formulen, digamos, políticas para la conservación de nuestros recursos, ¿verdad? Y además, pues estas entidades deben estar coordinadas, ¿verdad? Y financiadas por el Estado, o por el gobierno, ¿verdad? Que es uno de los principales, pues, responsables para que se cumplan estas leyes propuestas, ¿verdad? Y además, pues las leyes creadas, pues digamos que se usan para regular, digamos, el uso de los recursos naturales y sancionar también a quien de forma irresponsable e indiscriminada, digamos, está haciendo uso de los recursos, ¿verdad? Entonces no solamente sirve para regular, también para sancionar a aquellas personas que están creando un deterioro al medio ambiente, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es hacer un pequeño análisis de este decreto, ¿verdad? Que habla acerca de la conservación y también del mejoramiento del medio ambiente. Entonces, como ustedes lo ven ahí, ese segundo considerando, aunque nos hemos tardado un poquito, pues es importante tener. Entonces, aquí ya viene, vean, solamente tiene dos considerandos. Entonces, en función de lo anterior, ¿verdad? O por tanto, dice, en el uso de las facultades que le confieren los artículos 157 y además también 171, dice. Vamos a
Vamos a ver. Y 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala decreta. Entonces aparece ya ahí el decreto, ¿verdad? El decreto 6886. Y yo quiero que aquí está. Estaba tratando de encontrar nuestra Constitución. Aquí pues vamos a ver qué nos dice entonces estos dos decretos, 157, estos dos artículos, perdón, 157 y 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Bueno, entonces dice en el artículo 157, vamos aquí a nuestra Constitución y vamos a ver el artículo 157. Bueno, vamos a ver. 152, 54, 55, ya me pasé, aquí estamos. 157. Potestad legislativa e integración del Congreso de la República. Entonces dice aquí en nuestro decreto dice el 157 y el 171. Entonces la potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, compuesto por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto, por el sistema de distritos electorales y lista nacional para un periodo de 4 años, pudiendo ser reelectos. Entonces dice, de conformidad con el artículo 157, la potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, la que debe ejercerse dentro del marco de la política, que es la ley fundamental en que se sustenta el ordenamiento jurídico, con el fin primordial de realizar el bien común. Sobre esta declaratoria del texto constitucional se basa el régimen democrático y representativo. Bueno, ahí entonces el artículo 157 es sobre esa potestad legislativa e integración del Congreso de la República. Vamos al 171, que también hace mención aquí en el por tanto. Vamos a ver, el 171 dice otras atribuciones del Congreso. Y aquí dentro de esas atribuciones del Congreso está decretar. Entonces miren, decretar, reformar y derogar leyes. Entonces esa es la otra de las atribuciones del Congreso, ¿verdad? Entonces por eso en el por tanto aparece por ahí entonces digamos en el artículo 171 la expresión decretar, ¿verdad? Entonces si nosotros buscamos, digamos, en nuestro diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la expresión o la palabra decretar, entonces nos va a corresponder, digamos, a una definición de autoridad, ¿verdad? O anotar, digamos, al margen una respuesta, ¿verdad?, que se ha de dar por escrito, ¿verdad? Es un decreto, ¿verdad? O sea, resolver, o sea, decidir sobre algo, ¿verdad? Eso es la definición de lo que es decretar, ¿verdad? Entonces dice que una de las atribuciones del Congreso es decretar, por eso tenemos este decreto 6886, ¿verdad? Pero también entre eso está, pues, reformar y también derogar leyes, ¿verdad? Esas son algunas de las atribuciones que tiene el Congreso, ¿verdad? Bueno, regresemos entonces a nuestra ley. Entonces, en base a todo lo anterior, se decreta la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. Y vamos a ver cómo se encuentra, pues, dividida, digamos, esta ley. Vamos a ver si hacemos por acá la anotación aquí al margencito. Vamos a ver cómo la podemos desglosar. Bueno, entonces sigamos. Vamos a ir, no vamos a leer toda la ley, porque como ustedes se dan cuenta por acá, tenemos por acá hasta 42 artículos que no son complicados de leer, son 13 páginas. Y al final, pues, vean quién la firma. Dice, por acá dice, dado en el Palacio del Organismo Legislativo,
y firma pues Elian Darío Acuña Alvarado, segundo vicepresidente en funciones del presidente, Roberto Adolfo Valle Valdizán, secretario, Roberto Alejos Cámbara, secretario, el 5 de diciembre de 1986, publíquese y cúmplase, Cerezo Arévalo. Y dice el ministro de Gobernación, Juan José Rodil Peralta. No sé si alguno de ustedes conoce a alguno de los que están por ahí, ¿verdad? Bueno, entonces aquí están los considerandos, ¿verdad? Que se lograron pues analizar, y luego pues decreta la ley de protección. Veamos el primer artículo, dice, bueno, el primer título, dice título 1, objetivos generales y el ámbito de aplicación de la ley, es el título número 1, o sea, todos los aspectos generales y el ámbito de aplicación de la ley. Capítulo 1, principios fundamentales. Entonces dice, el Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional propiciarán el desarrollo social, económico, científico y tecnológico que prevenga la contaminación del medio ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Por lo tanto, la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, del suelo, el subsuelo y el agua deberán realizarse pues de forma racional, nuevamente pues con el trasfondo de la sostenibilidad, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño análisis, digamos, no del capítulo, no solamente de un artículo, sino un pequeño comentario, digamos, de este primer capítulo, el capítulo 1 de conceptos generales, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 1, pues, se enuncian los principios fundamentales en los que está basada, digamos, la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente. En los primeros artículos se hace énfasis en que el Estado, las municipalidades y los habitantes de todo el territorio nacional, pues son los encargados de propiciar sistemas económicos, sistemas tecnológicos que vayan orientados siempre a la conservación de la flora, de la fauna de nuestro país, ¿verdad? Es decir, que digamos, para velar y que estas leyes se cumplan, se tiene designado, digamos, al organismo ejecutivo, ¿verdad? Que a su vez ha creado la Comisión Nacional del Medio Ambiente para, de alguna manera, velar y regular, digamos, la emisión de sustancias nocivas para sistemas o para recursos naturales como el agua, como el aire, en el suelo, en el subsuelo, ¿verdad? Que son, digamos, susceptibles a contaminación. Entonces, todo este primer capítulo, digamos, el capítulo, artículo 2, dice que la aplicación de esta ley y sus reglamentos compete al organismo ejecutivo por medio de la CONAMA, ¿verdad? Recuerden ustedes que ya la CONAMA no existe, ahora es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, cuya creación, función y distribución establece la presente ley. Artículo 3, el Estado va a destinar los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de la CONAMA. El artículo 4, que el Estado velará porque la planificación y el desarrollo nacional sea compatible con la necesidad de proteger, conservar y mejorar el medio ambiente. Después está el tema de aguas, ¿verdad? La descarga y emisión de contaminantes que afecten a los sistemas y elementos indicados en el artículo 10 de esta ley. Vamos al artículo 10 de esta ley. ¿Cuáles son esos? Vamos a ver. Bueno, vamos a terminar aquí con esta parte. Vamos a ver. Artículo 10 de esta ley debe sujetarse a las normas ajustables a la misma y sus reglamentos. Entonces aquí ya hay un asterisquito donde nos indica que el artículo 6 ya fue reformado por el artículo 1 del decreto del Congreso número, y aparece entonces el 75-91 del 23 de noviembre del 91, ¿verdad? Entonces el artículo 6 decía el suelo, el subsuelo, los límites de aguas nacionales no podrán servir de reservorio de desperdicios, ¿verdad? Entonces, que ahorita pues está de alguna manera rompiendo, digamos, con parte de este artículo, con las diferentes contaminaciones que se han dado por exceso de plásticos, ¿verdad? Pues, sin embargo, este artículo pues no se refiere directamente
al plástico, ¿verdad? Dice desperdicios contaminantes del medio ambiente o radiactivos. Aquellos materiales y productos contaminantes que esté prohibida su utilización en su país de origen no podrán ser introducidos en el territorio nacional. O sea que no se deben aceptar materiales que contaminen, digamos, nuestro país directamente, ¿verdad? Y no únicamente se menciona flora y fauna, ¿verdad? Sino todo lo que venga a ser contaminación radiactiva, en este caso, que está hablando ahí el artículo 6, que ya fue reformado, ¿verdad? Entonces, menciona, digamos, este artículo, ¿verdad?, que se prohíbe la introducción al país por cualquier vía, dice, aérea, marítima, terrestre, ¿verdad?, también de excrementos humanos o excrementos animales, de basuras domiciliares, basuras municipales, ¿verdad? Y sus derivados, ¿verdad?, como elementos tóxicos y metálicos, ¿verdad? Y precisamente pues por considerarlos altamente contaminantes, ¿verdad? Y no solamente contaminantes, sino nocivos, digamos, para la salud de los habitantes del territorio nacional. En otro punto, digamos, se indica que para todo proyecto, obra o industria, como lo vamos a ver aquí en el artículo número 8, ustedes pueden leerlo por ahí, voy a hacer un pequeño análisis. Entonces, por ahí se menciona, digamos, que para todo proyecto, para toda obra, para toda industria, como lo indica el listado taxativo, ¿verdad?, o cualquier otra actividad que por sus características, digamos, pueda producir deterioro a los recursos naturales, digamos, renovables y notorios al ambiente, o paisaje, digamos, pues va a ser necesario, previo a su desarrollo, digamos, un estudio de evaluación de impacto ambiental, ¿verdad? Entonces, que no detiene la obra, la industria, sino que por sus características que puedan producir deterioro, dice, se ve en la necesidad de elaborar un instrumento de prevención. En este caso, un estudio de evaluación de impacto ambiental, ¿verdad? Es realizado, pues, ya sea por una institución dedicada a esto, por un consultor independiente también, dependiendo de la magnitud del proyecto. Además, pues, se hacen algunas advertencias, ¿verdad?, de que el funcionario que omita, digamos, el estudio de impacto ambiental, pues será sancionado, ¿verdad?, con una multa que va desde los 5,000 hasta los 100,000 quetzales, ¿verdad? Y en caso, pues, de no cumplir, digamos, con este requisito, digamos, en un lapso de 6 meses de haber sido multado, pues el negocio o la obra o la industria debe ser clausurado en tanto no cumpla con esto, ¿verdad? Entonces, esto es la primera parte, digamos, habla también aquí en el artículo 9 que la CONAMA está facultada, digamos, para requerir a las personas, ya sean individuales o jurídicas, toda la información que conduzca a la verificación del cumplimiento de las normas. Entonces, ustedes van a tener un poquito más de tiempo ahí para leerlo despacio. El título 2, que son las disposiciones preliminares, el capítulo 1 del objeto de la ley. Entonces dice el artículo 11, la presente ley tiene por objeto velar por el mantenimiento del equilibrio ecológico y la calidad del medio ambiente para mejorar la calidad de la vida de los habitantes del país. Entonces, en este título 2, digamos que vemos acá, las disposiciones preliminares, en su primer capítulo, en esta sección, pues, se menciona, digamos, el objetivo de la ley formulada, ¿verdad? O sea, los motivos, digamos, por los cuales debe velar esta ley. En este caso, el decreto 6886, ¿verdad? Y en su principio general, ¿verdad?, o en su principio base, digamos, se dice que el principal objetivo es velar por el mantenimiento del equilibrio ecológico y la calidad del medio ambiente. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida de los habitantes, ¿verdad? Ese es el objetivo principal. Y luego, pues, ya se habla de los objetivos específicos, ¿verdad?, de cómo la protección, la conservación, el mejoramiento de los recursos naturales del país, así como la
la prevención, digamos, de las principales causas del deterioro. También al final de este título o de este capítulo 1, pues se menciona sobre la consideración o la concientización, digamos, y la preparación de la población para generar una conciencia ecológica, digamos, en todo nivel. Vamos a ver por acá. Aquí, vamos a quedarnos aquí. A todo nivel, ¿verdad? Entonces, digamos, se considera para objetivos de control los sistemas que comprenden el medio ambiente como son los sistemas atmosféricos, o sea, el aire, el sistema hídrico, o sea, el agua, el sistema lítico, o sea, las rocas y minerales, el sistema edáfico, que son los suelos, el sistema biótico, que son los animales y las plantas, los elementos conocidos como audiovisuales y los recursos naturales y también los recursos culturales, ¿verdad? Como dice acá en el artículo número 13. Eso sería entonces el capítulo 1 del título 2 y luego, a continuación pues tenemos el título 3 de los sistemas y elementos ambientales. Entonces en este capítulo pues se habla específicamente de las medidas para prevenir la contaminación atmosférica y mantener la calidad del aire a través de, digamos, de medidas como promover el empleo de métodos adecuados para reducir emisiones de contaminantes o regular, digamos, sustancias contaminantes que provoquen alteraciones, digamos, inconvenientes de la atmósfera, regular, digamos, la existencia de lugares que provoquen emanaciones, regular, digamos, la contaminación producida por el consumo de los diferentes energéticos, ¿verdad? Investigar, pues, a través de muestreos para detectar y para localizar las principales fuentes de contaminación atmosférica. En este sentido, pues ya se cuenta, digamos, en el país. Esta semana estuve yo en una charla de un diplomado que me pareció muy interesante ver que en Guatemala, digamos, voy a decir una empresa, el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia, pues ya dentro de sus socios cuenta, digamos, con un socio que vela, digamos, por esta cuestión de la contaminación del aire. Entonces, digamos, casi no estamos enterados, digamos, de que hay una institución, digamos, de que vela por eso, ¿verdad? De que conoce, digamos, cuáles son los puntos a nivel nacional de mayor contaminación. Y aunque como lo dije en una charla anterior, el principal, digamos, los principales focos, digamos, de contaminación que indican, digamos, en el mapa, pues no son todos a nivel nacional, ¿va? Sino las mediciones regularmente pues se han hecho en la ciudad capital. Entonces se tiene, digamos, ya una institución, digamos, que vela, digamos, por la calidad del aire. Y más adelantito les voy a presentar una página, digamos, que nos presentaron ahí, donde podemos ver en tiempo real, digamos, cómo está actualmente, digamos, el sector evaluado en referencia a la contaminación atmosférica. Entonces, en este capítulo, como ustedes pueden observar aquí, habla del sistema atmosférico y nos dice que para promover la contaminación, para prevenir, perdón, la contaminación atmosférica y mantener la calidad del aire, el gobierno, miren, por medio de la presente ley, emitirá los reglamentos correspondientes y dictará las disposiciones que sean necesarias para. Y entonces están todas las que les mencioné hace un momentito. Entre la final, pues investigar y controlar cualquier otra causa o fuente de contaminación atmosférica. Entonces, en este caso, estamos bajo el título 3, capítulo 1. Muy bien, capítulo 2, siempre bajo el título 3, habla del sistema hídrico. Ya vimos el sistema atmosférico. Ahora vamos con el sistema hídrico, que ha tenido en los últimos años pues un
un andamiaje bastante bueno en cuestión de la protección de los recursos naturales y en este caso la protección del recurso hídrico. Entonces dice que el gobierno va a velar por el mantenimiento de la cantidad del agua para el uso humano y otras actividades cuyo empleo sea indispensable, por lo que emitirá las disposiciones que sean necesarias y los reglamentos correspondientes para, y entonces aparecen ya un listado, digamos, de las diferentes cuestiones que ve este capítulo, este título, ¿verdad? Entonces, en este título 2, digamos, se habla de las medidas para, digamos, preservar el sistema hídrico. O sea, el mantenimiento, digamos, de la cantidad del agua para uso humano y también para otras actividades, ¿verdad? Cuyo empleo pues sea indispensable, dice la ley, ¿verdad? Por ello, pues se analizan, digamos, medidas para cómo evaluar la calidad de las aguas y digamos, podríamos decir, sus posibilidades, ¿verdad?, de aprovechamiento mediante análisis periódicos sobre las características físicas, químicas, biológicas y microbiológicas, ¿verdad?, para ejercer un control y que el uso de las aguas pues no cause un deterioro ambiental y tampoco un deterioro, digamos, a la salud humana. Bien, entonces también, como ustedes pueden observar acá, por ejemplo, vamos a ver, aquí, propiciar el ámbito nacional, en el ámbito nacional e internacional las acciones necesarias para mantener la capacidad reguladora del clima en función de la cantidad y la calidad del agua. Bueno, en función de esto, entonces, un punto muy importante es velar, digamos, por la conservación de la flora, ¿verdad? Principalmente, pues, de los bosques, ¿verdad? Para el mantenimiento, digamos, y el equilibrio del sistema hídrico, ¿verdad? Porque recuérdense que si no tenemos cómo hacer, digamos, de que el agua, pues, vaya hacia los mantos freáticos y cómo hacer para que, digamos, tengamos agua aún en los ríos, pues tenemos que conservar la flora, ¿verdad? Principalmente, pues, el sistema bosque, ¿verdad? Precisamente para ese mantenimiento y para ese equilibrio del sistema hídrico, ¿no? Y pues por medio de algunos esfuerzos promover, digamos, la reforestación en los lugares de las cuencas, de los manantiales, de los ríos, ¿verdad? Por ahí entonces va este enfoque, ¿verdad? Siempre bajo el título 2, ahora en el capítulo 3 hay otros dos sistemas, ¿verdad? El sistema lítico y el sistema edáfico. Entonces dice, el organismo ejecutivo emitirá los reglamentos relacionados con, y aparecen pues aquí al menos hasta el inciso F, ¿verdad? Procesos para producir, capaces de producir deterioro de los sistemas líticos, o sea, o de las rocas y minerales, y edáfico, o de los suelos, que provengan de actividades industriales, mineras, petroleras, agropecuarias, pesqueras u otras. Bueno, entonces ahí ya estamos en este capítulo, ¿verdad?, que se menciona sobre los sistemas lítico y edáfico, ¿verdad?, y los procesos, pues, capaces, dice ahí, de producir deterioro en los sistemas líticos y edáficos, ¿verdad?, que digamos, provengan de algunas actividades industriales, de algunas mineras, por ejemplo, de algunas petroleras, de actividades también agropecuarias, pesqueras u otras, dice esta ley, ¿verdad? Entonces, se describe en este capítulo, digamos, la descarga de cualquier tipo de sustancia que puedan alterar la calidad física, química o de los minerales, digamos, del suelo o del subsuelo, ¿verdad?, que sean nocivas también para la salud o para la vida humana, la flora y la fauna y los recursos, pues, o bienes, ¿verdad?, con los que todavía contamos en nuestro país. Bueno, entonces, y así pues vamos avanzando. Ya en este caso ya vamos sobre el capítulo 4 entre el título 3. Ya nos habla de la prevención y control de la contaminación por ruido o audial. Pues antes no se tenía
no se tenía, digamos, una cantidad de decibeles por alguna actividad industrial o alguna actividad deportiva, ¿verdad? Sino era simplemente cada quien hacía el ruido que consideraba necesario para anunciarse, ¿verdad? O para trabajar. Entonces, debido a también a que digamos, también existe la contaminación auditiva, pues esta ley engloba todo eso, ¿verdad? Entonces dice que el organismo ejecutivo emitirá los reglamentos correspondientes que sean necesarios en relación con la emisión de energía en forma de ruido, sonido, microondas, vibraciones, ultrasonido o acción que perjudique la salud física y mental y el bienestar humano o que cause trastornos al equilibrio ecológico. Entonces, en función de esto, pues también el organismo ejecutivo dice que va a emitir los reglamentos correspondientes, ¿verdad? Entonces, en este caso, la contaminación audial o la contaminación por ruido, o sea, la emisión, como dice ahí este artículo, la emisión de energía en forma de ruido, ¿verdad? También es un problema. Entonces, puede causar trastornos al equilibrio ecológico, ¿verdad? Y pues se dice que se consideran actividades susceptibles, ¿verdad? De degradar el ambiente y también degradar la salud, ¿verdad? Por ejemplo, aquellas personas que viven cerca de una terminal de autobuses o cerca de un mercado, digamos, pues sufren algunas veces deterioros a la salud por el exceso de ruido, ¿verdad? Tan temprano y tan tarde en las actividades diferentes que puedan existir, ¿verdad? Luego, pues está el capítulo 4, siempre bajo el mismo título 3, la prevención y control de la contaminación visual, ¿verdad? Eso también es otro tipo de contaminación, aunque parezca, digamos, que no lo fuera, pues hay contaminación visual también, ¿verdad? Entonces, bajo este capítulo número 5 nos indica que el organismo ejecutivo emitirá los reglamentos relacionados con las actividades que puedan causar alteración estética al paisaje y de los recursos naturales, provoquen ruptura del paisaje y otros factores considerados como agresión visual y cualquiera otras situaciones de contaminación e interferencia visual. Vean, ya estamos muy cerca de que empiecen, digamos, con la propaganda política, ¿verdad? Y lastimosamente, pues, parte de algunas montañas se ha visto deteriorada debido al tamaño, digamos, de la gigantografía de la información que quieren dar, ¿verdad? De proponer a sus candidatos, posicionarlos en nuestra mente. Entonces han utilizado, digamos, han degradado algunas montañas con tal de colocar sus símbolos, sus signos, y entonces uno va en el trayecto de una carretera y quieren posicionar de tal forma su información que cuando uno llegue a las votaciones, pues tenga eso en mente y sea lo que vote, ¿verdad? Es una estrategia mercadológica. Entonces se ven degradados los recursos naturales de esa manera, ¿verdad? Y así entonces, pues no es muy grande, digamos, esta ley. Entonces los invito a seguir, digamos, con la lectura, ¿verdad? De este decreto 6886, y ahí pues ya nos va a hablar, digamos, ya de en este caso, de la conservación de los sistemas bióticos. Ya viene el título 4, ¿verdad? El órgano encargado de la aplicación de esta ley. Estas, como ustedes pueden ver acá, ha sufrido algunas actualizaciones, ¿verdad? Unas derogaciones de los artículos. Entonces es importante que nosotros conozcamos, digamos, al menos la derogación y por qué, cuál es el número, digamos, que actualmente pues ha tenido la actualización. Entonces les invito a leer este decreto 6886 y sus actualizaciones, ¿verdad? Para que ustedes, como conocedores de la ley, para poder elaborar un estudio de impacto ambiental sin ninguna complicación, sin ningún problema relacionado al tema de las leyes. Entonces, les deseo un excelente fin de semana. Si Dios nos lo permite, pues vamos a estar en la semana número 4 ya la próxima semana. Y pues invitados a revisar por ahí la información
Ahorita estamos en el análisis del decreto 6886 y por favor léanlo esta semana. Solamente tiene 13 páginas y lo vamos a estar comentando. Si alguien tiene alguna duda, puede escribirme al correo institucional. Entonces les deseo éxitos,